Buenas noches, mi nombre es Roberto Izaza, estamos con el podcast Detrás de un Negocio y hoy tenemos un invitado muy especial. Sebastián Izaza, ¿cómo está Roberto? Mucho gusto. Quisiera que nos hablaras un poco sobre tu emprendimiento. Bueno, el emprendimiento es un restaurante, eh, comida básicamente caribeña y fusión de diferentes partes del mundo donde había recogido como cosas que me gustaban y de allí nació la idea. Sí, ¿y hace cuánto nació la idea? Hace unos 6 años. ¿Y de dónde eres o cómo ha influido eso en tu negocio, en tu emprendimiento? Bueno, yo soy de acá de Medellín. Eh, Soy golfista profesional, entonces primero estuve en la competencia durante muchos años, luego en la enseñanza y hoy día me dedico a la administración de las operaciones de golf. Y eh, de ahí surgió la idea. ¿Cómo describes tu emprendimiento en una sola frase? Un sueño. ¿Y qué te apasiona de lo que haces? A mí me gusta mucho la cocina, siempre me ha gustado porque pues de familia, sobre todo aquí en Antioquia, somos muy dados que se juntan las familias y cocina uno. Y Sí, nosotros desde pequeño, pues mi mamá, sus negocios han sido restaurantes. Entonces, pues siempre me gustó como el tema de la culinaria, la cocina. sí, has recogido un Y poquito de ahí. correcto. ¿Y qué es lo que más disfrutas de ser emprendedor? Bueno, que tiene uno autonomía, no dependes de nadie, dependes de ti. Obviamente en algunas cosas puede que sea más duro cuando uno está emprendiendo porque pues es su propio capital. Y, y bueno, pero me gusta eso porque tiene uno control de su tiempo y de su vida. Yo te tengo una pregunta. Si tuvieras que presentarte con alguien que no te conoce, ¿cómo lo harías? Bueno, pues le contaría un poco quién soy. Eh, Como lo había dicho anteriormente, pues me he dedicado la mayor parte de mi vida al golf, como jugador, como instructor y hoy día trabajo como manager en una operación de un club de golf. Sí. Esta preguntita es como la pasada un poquito. Si pudieras describir tu trayectoria emprendedora con una palabra, ¿cuál sería y por qué? Bueno, se llama lucha, tal vez la palabra, Sí, porque pues de nuevo, cuando uno está emprendiendo y pues en el transcurso de, de montar un negocio, de ponerlo a andar, de mantenerlo y mantener sobre todo en este tipo de negocio que es la comida, mantener la calidad, mantener el concepto que uno quiso eh, crear para visualizarlo y verlo materializado en lo que se sirve en la mesa. Entonces yo creo que es el mantener la calidad y el servicio. sí. Y yéndonos un poquito por ahí, ¿tú qué problema querías resolver? Bueno, problemas que surgen en este negocio son varios, pero eh, problema, digamos, hablemoslo de manera personal, digamos que qué bueno uno tener, eh, a ver, libertad económica, por ejemplo. Sí. Y hablando, ¿qué te motivó a empezar? ¿Fue eso? O Me motivó a cuéntanos. empezar el que cuando surgió la idea nosotros vivíamos en Guatemala, trabajaba en un club de golf y con la asociación de golf y de ahí vino pues el COVID, donde si bien con muy buena suerte a mí me habían renovado los contratos allí y me respetaron todas las condiciones, pero nos dio mucha nostalgia el tal vez, como no se tenía mucho conocimiento de qué iba a pasar, pues de que uno tal vez no pudiera volver a ver a sus padres,
Entonces eso nos motivó a movernos de Guatemala para Colombia otra vez y ahí empezamos a pensar, sobre todo con mi mamá, qué era lo como, pues, a ver, apropiado para hacer, porque pues en el tema de un club de golf no está todo, pues no son puestos que rotan mucho. Entonces, pues la verdad que teniendo como ese apoyo y ese conocimiento de ella, además de la pasión de uno por el tema gastronómico, pues allí fue donde tomamos la decisión y empezamos a crear el concepto del restaurante. Ya que mencionaste lo de la pandemia, ¿hubo algún momento que marcó un antes y un después en tu proyecto? Sí, de hecho, pues cuando nosotros teníamos proyectado abrir, era en un diciembre que regresamos, y en ese diciembre que ya estaba todo montado, que el restaurante ya le había hecho uno las adecuaciones, le había puesto todo lo que era la imagen nuestra de lo que se planeó, todo el personal contratado, pues volvieron a hacer cierres, sobre todo en los temas de restaurantes, bares, bueno, sitios públicos. Entonces, pues la gente no podía ir a sentarse en una mesa y nos tocó, pues ahí en ese momento un reto grande que era crear una carta diferente y unos menús diferentes para que la gente o recogiera y se llevara o mandarlos a domicilio. Entonces, pues ahí hubo un reto grande. Ahí me imagino que habrás metido mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero ¿tú con cuánto capital empezaste? Bueno, esto fue más o menos, diría que unos 300 millones con lo que empezamos el restaurante. ¿Qué recursos fueron indispensables al inicio? A ver, eh, para mí es muy importante uno poder mantener la operación, sobre todo que uno no sabía si habían cierres, si no, y uno tenía, digamos, personal contratado. Eh, a ver, habían unos chefs que eran de Cartagena, por ejemplo, entonces pues ellos se movieron con el ánimo de hacer eh, carrera pues con nosotros. Entonces pues no es que uno diga y tratar de que no fuese así, pues entonces mantener una operación con unas ventas que habíamos proyectado diferentes pues a la que era teniendo cerrado el restaurante, entonces mantener esa operación. Entonces hubo que recalcular cosas para poder mantener una operación sin las ventas esperadas. Sí. ¿Y tú cómo conseguiste tus primeros clientes? El voz a voz, a ver, si bien mi mamá pues ayudó mucho y gente que la conocía, entonces ella empezó a contar que íbamos a abrir el restaurante y también amigos nuestros de la infancia y de toda la vida que ya empezamos otra vez a ponernos en contacto y ya fueron sabiendo. Yo quisiera saber un poquito sobre tus retos y tus fracasos, o no fracasos, dificultades también. Bueno, retos, eh, pues obviamente que la apertura con el COVID, eh, otro reto, digamos que era difícil las personas que se contrataban, sobre todo en atención a la mesa, había mucha rotación, o sea que hoy estaban aquí, mañana estaban allí, porque al haber otra vez apertura, hubo mucha oferta. Entonces, la gente si no se sentía bien en algún sitio por algún motivo o no tenían pues el compromiso, entonces iban saltando de un lugar a otro y era difícil conseguir personas que fueran, digamos, estables en atención a la mesa. Sí. ¿Y cuál ha sido tu peor error como emprendedor? A ver, te podría decir que tal vez el... Tú eras la cara del negocio. O sea, tú estabas Sí, ahí siempre pendiente o tenías a alguien más ahí manejándolo. ahí me pusiste un buen punto. Así es, mira, en eso, ese sí fue un error,
porque nosotros, pues todo se dio, que era un negocio como familiar. Uno, por lo que estaba cerrado todo, después como abrimos, vivíamos al lado del restaurante. Entonces siempre fue muy, si bien teníamos personas que nos apoyaban en el equipo pues de atención y todo, pero era la cara nuestra la que estaba ahí dando la bienvenida, saludando a la gente. Entonces lo conocían a uno, pues uno por el negocio y que gracias a Dios gustó mucho la comida y el concepto, pero también obviamente por el tener ese contacto con los dueños o con quienes estábamos al frente del negocio. Entonces eso te hace tal vez un poco dependiente de estar ahí, porque si no, tal vez la gente Sí, pues la queja me o le imagino que gusta que hay estén cliente ahí. que quiere que lo atienda el dueño y nada Así más es, porque si no, no vuelve. así es. ¿Y tú qué aprendiste de este error? Bueno, pues que en estos negocios, pues a ver, hay conceptos, pero tal vez si uno se va por ese lado del concepto de negocio con con el dueño, pues, o con la persona principal allí, o los principales que éramos en su momento mi esposa y yo, ¿verdad? Pues entonces está uno muy restringido en sus tiempos, siempre tiene que estar allí y ya pues pierde un poco el tema de poder hacer un paseo o de irse un fin de semana, pues porque depende uno de estar allí en el negocio. Sí, muy sacrificado. Correcto. Y yo sé que ya no existe ni nada, ya está cerrado, pero ¿tú alguna vez antes de eso pensaste en abandonar el proyecto? No, siempre le creí al proyecto y siempre le creí al concepto y siempre le creí. Es más, hasta el momento que lo tuvimos, no cerramos nosotros porque el negocio no fue bueno, el negocio era muy bueno. Lo que es que, bueno, con suerte también de volver y caminos de la vida que se los pone a uno pues en el paso que va, es que me volvieron a contactar del club donde crecí, el Club Campestre, y de allí pues volver a ligarme al golf, que es lo que ha sido mi pasión y a lo que me he dedicado. Entonces, pues no fue una decisión fácil, pero eh, digamos que me volvía otra vez a mis raíces y me metí otra vez a trabajar con el club. Entonces ya al no estar ahí siempre pendiente y mi esposa pues más dedicada a los hijos, ya quedaba un poco más difícil porque cuando abrimos pues el hijo mayor pues estaba sin tanto depender de, pues sin depender de sus cosas de su mamá, pero el pequeño sí, entonces demandaba mucho tiempo de estar con ellos y ya sola pues no le quedaba fácil atender el negocio y como vimos el tema de que ya no era tan fácil si uno no estaba ahí, entonces más bien decidimos cortar por lo sano, dejar todo como terminamos en buena lid y muy bien hasta que lo tuvimos, pero era lo más sano cerrar y haber quedado con el nombre que al saber si uno lo vuelve a utilizar, ¿verdad? En algún Sí. momento. ¿Tú cómo manejas los momentos de incertidumbre? Me imagino que cuando hubo la inundación hubo un momento en el que no supiste qué hacer o cómo lo manejaste. Fue muy duro porque pues llevábamos muy poco de haber podido abrir al público, a que la gente viniera y se sentara en la mesa y poderlos atender. Entonces ya, pues estando uno en ese momento de boom, de que todo está saliendo súper bien y que ya se da uno cuenta de que lo que creó la gente le gusta y era exitoso, pues a los meses de haber estado en esos momentos, pues hubo una inundación en el Retiro y allí se inundaron muchos negocios, entre ellos el restaurante nuestro, donde fue prácticamente pérdida total porque
En un restaurante, pues a ver, habían unos muebles que no se dañaron ni nada, pero lo que es todo eléctrico quedó bajo agua. La comida no se puede reutilizar. Además que también estuvimos varios días cerrados, pues obviamente por la limpieza, desinfección, el que todo volviera a la normalidad en general en la zona. Entonces, pues fue muy difícil porque fue casi empezar de cero de nuevo, pero creyéndole a lo mismo y con el mismo concepto. Además que tuvimos muy buena suerte que como ya habíamos creado un, una imagen, ya nos conocía la gente y nos ayudaron muchísimo, sobre todo en la inundación. Cuando fue preciso la inundación, pues hubo quienes nos vinieron y nos prestaron, a ver, hidrolavadoras, dehumificadores, venían y nos ayudaban con palas a sacar pantano y tierra de adentro del restaurante, a nosotros y a, pues, y a muchos otros negocios. Muy solidaria la gente aquí en el Retiro. Sí. ¿Y qué hacía? Yo me imagino que era muy rico el restaurante, pero ¿qué hacía de diferente tu producto? ¿En qué se caracterizaban? En ese momento en el Retiro no había, o tal vez sí había, pero no, no, tal vez con la diferencia nuestra, esa comida caribeña, por ejemplo, que teníamos como lo dije ahora, unos chefs de Cartagena, que aunque pues no era solo caribeño, pues también yo traje ideas de muchas partes donde estuve viviendo y viajando pues con el deporte. Entonces, pues había platos de muchos lados, creados a nuestra forma, algunos muy parecidos o casi iguales y otros fusionados con cosas de acá. Un ejemplo, uno de mis hijos, el mayor, que le encanta un restaurante de Estados Unidos, un plato que se llama el Mongolian Beef, pues aquí lo creamos el Mongolian Beef. Y así pues como tipo eso, teníamos algunos Sí. platos que eran de otras partes, más que se les dejó a los chefs que tuvieran libertad en lo que ellos se sentían cómodos y de hecho pues era un éxito los ceviches, la pesca fresca, que aquí tenemos la buena suerte de que tenemos suministro de pescado fresco pues muy frecuente, ¿verdad? Entonces eso nos posicionó como un restaurante de comida de mar, caribeña y fusión. Sí. ¿Tú cómo identificas nuevas oportunidades de negocio? ¿Cómo supiste que ahí iba a ser un éxito el restaurante? Pues a ver, yo no sabía, porque en realidad quien estuvo buscando cuando ya decidimos que antes de venirnos de Guatemala, porque estábamos esperando un vuelo humanitario que eran muy escasos, porque en ese momento estaba todo cerrado, pues de ahí se empezó a buscar, mi mamá fue la que empezó a ver por todos lados y al Retiro una gran migración pues de mucha gente que ya no estaban cómodos en la ciudad, se vinieron a vivir acá y entonces pues se le vio mucho, mucho futuro pues a la zona, al punto donde estábamos, es un mall muy agradable, con todos son restaurantes, entonces pues eso nos, nos enganchó mucho y pues fue la mejor decisión. ¿De dónde surgen tus mejores ideas o tu motivación? La parte del restaurante y el emprendimiento o en general. Como en tu vida, lo que tú usas, o sea, de que... A mí me parece importante proyectar, o sea, uno empezarse a ver si es, a ver, hay negocios que son buenos o que pueden ser buenos, pero no necesariamente es lo que a uno le guste. Entonces, pues, idealmente, y en esto se dio la oportunidad de que era un buen Sí. negocio y que era en un campo pues, que me sentía cómodo y me gustaba. ¿Tú cómo te adaptas a los cambios de mercado, cambiando ahí un poquito de tema?
Pues a ver, cambio de mercado pasa, pongámosle en ejemplo, en el negocio de restaurantes, que puede que a una zona pues empiece a ir mucha gente por un boom y luego ya se vuelva, digamos, más como pasó el boom y ya pues no fuiste, no quedaste dentro eh, de ese nicho donde sigue siendo frecuentado. En ese sentido, pues a nosotros nos fue muy bien, porque pues a pesar de que pues hubo cierres y hubo muchas cosas, pues aquí hay pues una población muy como fiel a los negocios, a que les van un día allí, otro día allí, otro día allí, y se convierten como en su segunda casa. Entonces con eso, digamos, eh, es una clientela muy fija, sobre todo ahí en el restaurante nuestro y y en la zona donde estábamos. ¿Qué habilidades consideras fundamentales para emprender? Hay que tener mucha pasión por lo que uno quiere hacer, tener claro lo que uno, digamos, está proyectando, eh, ser fiel a lo que uno se trazó la meta, pues obviamente que hay obstáculos y hay veces las cosas cambian, pues como por ejemplo lo que pasó de que íbamos a abrir y no se pudo abrir, hubo que cambiar la carta, pero siempre y cuando uno tenga Sí. como las metas claras y esas ganas de uno ver qué alternativas le pone para que eso pueda seguir su rumbo, pues yo creo que eso es muy importante y disciplina. Sí. ¿Tú cómo organizas tu tiempo y tus actividades? Pues las trato de escribir para tenerlas claras, al papel no le olvida, Sí. entonces pues para uno poder estar como presente con las prioridades que tiene y de ahí ir haciendo todo lo que se tiene que hacer. Sí, todo anotado. ¿Tú cómo tomas decisiones importantes? Trato de estar en calma, hay veces uno está desesperado o angustiado porque pues, a ver, no salen las cosas como uno las planeó y, y puede uno llegar a decir, como, a ver, un ejemplo, en el momento en que pasó la inundación, era una decisión pues muy crucial. A ver, o me salgo de esto y ya no le invierto más y bueno, y ya perdí en esta, o a ver, sigámosle luchando y ese fue el momento donde Sí, no rendirse. calmado, tranquilo, porque pues puede haber sido el uno decir, no, esto ya no, y con la mente caliente, pues no se deben tomar decisiones, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué características buscas con la gente que trabajas? O si vas a contratar a alguien, ¿qué buscas en esa persona? Pues dependiendo para la posición, el puesto que estén, pero en general, a ver, yo trato de ser muy amigo de las personas con quien trabajo. Entonces, pues no necesariamente tiene que ser de abrazos, pero sí que sean personas, pues, que les guste comunicarse con la gente, sobre todo en ese negocio, pues, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué significa para ti ser líder? Porque yo me imagino que tú eras líder en el restaurante y eres líder en este momento donde trabajas. Yo creo que hay algo importante de los líderes, que es quien tiene como equipo. Hay personas que se van haciendo en un equipo y van escalando en un equipo. Hay otras que se contratan para ya quedar en una posición específica. Entonces yo creo que es permitirle a las personas que una vez uno les explicó o que el puesto o el trabajo tiene
unas tareas específicas que se expliquen muy bien, y una vez la persona las va desarrollando, pues ya uno no se vuelve tan dependiente, y además que le da la libertad a esas personas para que puedan crecer, expresarse como se necesitan expresar, y que le pongan el empeño que le tienen que poner por sus medios. Ya una vez uno les explicó, siempre va a haber pues obviamente momentos en los que tanto uno comete errores como alguien comete errores en la operación, pero creería que es dar libertad y dar confianza para que desarrollen su trabajo y sus actividades pues con, con las normas y con los estándares que uno pone, pero que lo hagan Sí. sin estar uno pues que a toda hora sean dependientes de una supervisión. Yo que también quiero aprender un poquito, uno cómo establece los precios de tus productos o servicios. Bueno, hay casi reglas financieras que te dicen que uno compra la materia prima, o sea, con lo que elaboras, ponle un plato, la carne, el arroz, la papa, la ensalada, eso tiene un costo al que tú lo compras, y de ahí tiene una fórmula matemática que uno idealmente, después de gastos y después del costo y de todo, pues obviamente el costo de operación, pues eh, quede un margen, que esa es la utilidad, y que esa utilidad en restaurantes pues debería ser, aunque ha cambiado mucho porque pues los alimentos han subido, se le han puesto impuestos extras a eso, pero pues idealmente el que uno contara al menos con un 30%, ¿verdad? Sí. Ojalá fuera más, pero pues ese es un poco el dónde va después de cubrir todos los gastos y el costo operacional. Eh, Hay veces en el licor tiene un poco más de margen, ¿verdad? Pero en la comida, pues más o menos eso es lo que uno esperaría. Sí, porque tampoco se puede ponerlos tan caros, porque No, porque igual ese es un sobrecosto para el cliente. Entonces, pues a ver, si una carne ya con el 30%, pues un plato con una buena carne, ya pues vale, no sé, 120.000 pesos, pues por uno ganarle más y venderla a 150, pues ya no, sí. ¿cierto? ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Eh, yo creo que el haber tenido la oportunidad de, de recorrer varias partes del mundo viviendo eh, solo mucho en el tema de competencia, parte de cuando trabajé ya en academias y eso, y en operación de golf también estuve. Entonces pues es algo que uno sacrifica un poco, el estar pues solo, pero como lo que a uno le gustaba y su profesión, y así se Sí. acostumbra a uno, pero ese era un poco el... ¿Tú qué consejo financiero le darías a alguien que quiere emprender o que quiere empezar a emprender y que no sabe cómo? A ver, yo creo que es tener muy claro de nuevo lo que estábamos hablando ahora. A ver, ¿qué va a ser mi concepto de negocio? ¿Voy a vender pizzas? ¿Voy a vender eh, perros? ¿Voy a vender platos servidos a la mesa? Entonces ya dependiendo de qué escala uno tiene en el concepto de negocio, que es lo primero que uno debe definir, creo, es a qué concepto se le va a dedicar. Pues mientras más sea elaborado, pues más va a ser la Y inversión. mejor que le guste a uno para uno ponerle el corazón. Correcto, que le guste a uno, y de ahí pues hacer un buen plan de negocios, tener muy claro, después de que yo inventé un concepto que es un sueño, sobre los perros o un restaurante a manteles, pues a ver con qué capital cuento, tener muy claro cuándo va a ser mi punto de equilibrio, o sea que ya lo que empiece a vender en el restaurante, pues pague lo que da,
ahí a punto de equilibrio y ya ahí viene la utilidad. Sí. Eh, ¿Tú qué indicadores usas para saber si tu negocio va bien? Pues eso es un PIG, se llama, pérdidas y ganancias. Eso es lo que tengo que invertir o lo que compro y a cómo lo vendo. Y de ahí hay normalmente algo de pérdida en el tema de alimentos, porque a ver, se me cayó un plato, que un bulto de, no sé, de papa, de cebolla, llegaron unas malas, entonces pues es algo que uno pagó y es una pérdida. Y eso ya lo tiene uno en cuenta de una vez en pues, en su PIG. Entonces eso, tenerlo muy claro, porque si no cuenta uno con el total de todo y hay veces pasa, o pues hay productos que uno, si tiene una carta, dependiendo de lo extensa que sea, pues hay cosas que tal vez no se venden tanto, entonces si hay, esos platos tienen eh, materia prima perecedera, o sea que pues verduras Sí, o cosas de esas que son frescas, el mismo pescado, ¿verdad? Si pues a ver, no vendí ceviche por un mes, se me dañó el pescado, porque pues digamos que el tema en el nuestro, aunque lo puede hacer uno de congelado y saca otros platos, pero no es lo mismo que era el concepto nuestro de la pesca fresca, ¿verdad? Entonces tipo de sí, esas cosas las tiene que tener uno claras y tener idealmente un capital que también pague la operación. Estamos en el pago al personal, en los servicios, ¿verdad? Que tenga uno para reponer lo que tiene que seguir comprando de siempre, aunque no haya vendido lo que tenía que vender, pero siempre hay que tener, digamos, una cantidad que uno calcula para tener en sí. inventario, ¿verdad? ¿A ti qué conocimientos te hubiera gustado saber antes de empezar a emprender? Porque, pues, por ejemplo, mejor que uno lo asesoren o que uno vaya aprendiendo solito con las heridas de guerra, pues. No, obviamente que la asesoría y en el caso nuestro que fue muy afortunado, pues de alguien que ya sabía y que ya tenía pues muy claro eh, el concepto de lo que se tenía, de lo que se quería hacer y, y el conocimiento en todo el manejo de ese tipo de negocio. Entonces, pues obviamente que ya llega uno no a quemar ropa, pues, sino que pues por lo menos ya Sí, con una idea de cómo el negocio se maneja. Por ejemplo, lo que hablábamos ahora, que si uno no lo sabe, pues uno no cuenta con las pérdidas sí, y eso es muy importante. Entonces, la contratación de la gente y el cómo uno, digamos, tiene eh, pues conocimiento de por dónde le recomiendan a uno a alguien que ya haya estado trabajando en lo de uno. En el caso nuestro, pues los chefs, si bien tenían puestos en Cartagena, pero digamos cuando entró el tema del COVID, pues no, ese tema de los restaurantes pues estuvo pues duro para ellos y ellos habían trabajado con mi mamá en algunos eventos que ella había hecho allá, con la ONU y con la OEA, las cumbres que ella las atendió, entonces pues ya los conocía, entonces eso ya también es un plus y una ganancia y tener esa asesoría de alguien que sepa. sí. ¿A ti qué hábitos han contribuido a tu éxito? Que tú dices que también escribes todo en un papel, que el papel no se le olvida y Pues yo creo que programarse, proyectar y, y seguir con el mismo concepto que uno tiene y con la idea que uno tiene hasta que la saque. Porque, a ver, uno puede tener una idea y de pronto, hombre, no están las ventas muy bien, pero a ver, ¿por qué no están? Porque yo no atraigo
muy bien la gente, porque mi producto no es definitivamente lo que era, porque alguien que va a, digamos, a un restaurante, yo por ejemplo soy de, como el concepto de que sí me gusta probar, pero si yo voy a elegir 2 o 3 restaurantes que me gustan mucho, ya los tengo en mente y casi siempre voy a ellos. Sí. ¿Tú dónde te ves en 5 años? Donde me ven 5 años, pues ¿Te ves abriendo otro negocio? me veo abriendo otro negocio, sí, tal vez, no sé si de restaurantes por lo que ya, digamos, quiero, si, si ese otro negocio o otros negocios se dan, pues quiero un poco más de libertad para compartir con la familia, porque en el tema nuestro, que en lo que trabajamos, pues es uno, los fines de semana siempre están, pues son los días de trabajo. Y pues también hay veces, pues son varias horas, aunque pues yo soy feliz con lo que hago, me encanta, pero obviamente que el tiempo con familia, pues sí lo quiero eh, poder tener mucho más y tener más libertad de uno poder hacer pues lo que uno quiere, ¿verdad? Sí. Para ir cerrando, yo te quisiera preguntar lo último y a mí me parece muy importante o lo más importante. Si tú pudieras volver al día que abriste el negocio, ¿qué consejo te darías? Me hubiera proyectado, pues obviamente estando presente, porque tampoco se trata de uno hacer una inversión y abandonarla, pero tener a alguien que lo administrara para uno poder tener esa libertad y Sí. no depender, de que el restaurante no dependiera de nuestra presencia. Bueno, yo te agradezco mucho por tu tiempo. La verdad me gustó mucho escucharte y acá cerramos con el podcast de Detrás de un negocio con Roberto Izaza. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.